Bueno, lo cierto es que ahora ella deja este cargo porque acusaciones de plagio y de no aprender a citar las fuentes son sumamente graves, sobre todo en una institución donde se quiere revalorar pues los aspectos formativos y profesionales de nuestros estudiantes, de nuestros universitarios. Si no lo aprendió en la universidad, imposible pues que pueda ser funcionaria del Estado. Vamos de inmediato a nuestra primera entrevista de la noche porque Francisco Díez-Canseco, presidente del Consejo por la Paz, está con nosotros en los estudios de ATV+, listo para conversar sin rodeos de todos los temas que hemos venido ya adelantando, de estos y otros más, por supuesto. ¿Cómo está, don Francisco? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alicia? Muy agradecido por la invitación. Bueno, un gusto verlo realmente, pero lamentable en la coyuntura, vea usted, ¿no? Porque después de las declaraciones de Jorge Barata, hay que decirlo, trascendidos, pero que realmente tienen un peso importantísimo, parece que nuestra política se está desmoronando. ¿A quién le creemos ahora? ¿Qué partido político tiene algún tipo de confianza sobre la población? ¿Cómo le toma usted? Bueno, hay una frase de Marcelo Odebrecht que me parece muy significativa cuando afirma que él no los corrompió, que ya eran así. Ajá. Y entonces esto me lleva a mí, después de escuchar lo que acabamos de ver y escuchar sobre la ex jefa de la SUNEDU, sobre este vocal Espinosa Saldaña, que resulta que no es doctor y había presentado su título de doctor, sobre el famoso Acuña, el de Plata como Cancha, que ha plagiado duro y parejo y nadie que sabe está cómo. La carátula del libro plagio. Así es, y luego ha ido cubriendo todo con Plata como Cancha, según parece. ¿Qué pasó, qué ha pasado en el Perú, Alicia? O sea, realmente, ¿sabes qué cosa? Creo que a quienes hemos tratado de mantener nuestra honestidad y limpieza en el manejo público y también en nuestra vida personal, nos sorprende muchísimo el grado al que ha llegado, porque todo lo que acabo de describir es parte de la corrupción. La corrupción no es solamente que reciban coima, el coimeador también es un corrupto, pero además es un corrupto aquel que dice que tiene un título que no lo tiene, o que plagia a los demás, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el Perú? En cuanto a valores, nuestro país está en decadencia, así de claro. En una crisis profunda, pero una crisis, creo yo, que la podemos percibir en los personajes más visibles, pero que en la inmensa y silenciosa mayoría del Perú no ha llegado con la profundidad con que ha llegado a estas personas que son visibles y que de repente para hacerlo han tenido que plagiar, que robar, que corromper o que dejarse corromper, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa pérdida de valores no es generalizada. Yo creo que hay un segmento, el más importante, mayoritario, te repito, de esa silenciosa mayoría que preserva los valores en el Perú. Y esta silenciosa mayoría se está volviendo ahora hablante. Claro. Está reaccionando. Yo te puedo decir, es que por son ejemplo, los únicos que quedamos con autoridad moral como para poder hablar y decirlo. Pero porque somos hay la gran mayoría. Que decirlo claramente también, que hasta hay periodistas que han entrado en este círculo y ahora usted los ve escondidos. Además. Me gustaría que exhiban esa lista, porque eso, yo soy periodista también, esa es una vergüenza. Y vemos nosotros, y lo hemos podido percibir quienes estamos también en política, cómo se discrimina a los invitados o a las personas que concurren a determinados programas en función, ya sabemos, de las coimas que están recibiendo de determinados sectores, de Odebrecht o de quien fuere, ¿no? Ahora, ese tipo de cosas también son una vergüenza. Estas confesiones de Barata, y me gusta lo que usted dice, Francisco, porque es importante entender que cuando hay corrupción, ¿no? Hay corrupción de los dos lados. El que está dispuesto a entregar dinero, pero el que está dispuesto también a recibirlo, porque sabe perfectamente que nadie te regala la plata de la nada, ¿no es cierto? Debe haber algo en un trasfondo. Entonces, en la mayoría son 6 políticos que han recibido financiamiento, que habrían recibido financiamiento de Odebrecht. Pero Barata ha dicho que él tiene pruebas de todas esas entregas de dinero. Pero a lo que voy es a la actitud de esos políticos, porque sabe perfectamente que les entregan el dinero. Claro, entregan el dinero, pero era por algo a cambio. Y tienen ahora, años después, la cara de decirnos, pero yo no lo recibí, lo recibió el otro y no sabía nada. ¿Qué clase de peruanos somos como para creerles esa historia, no? No podemos creerles ni debemos creerles. Lo que tenemos es que también pensar lo siguiente. La distorsión que está creando en la agenda nacional este tema de Barata y de estos corruptos, mientras este país no tiene gobierno. El señor Kuczynski sale ahora a decir que él le dio una casita, me acuerdo que su casa de playa en ella,
en la campaña del 2011, yo me pregunto si también vendió un rancho que tiene en Estados Unidos con miles de hectáreas, o qué hizo con las cuentas que debe tener en diferentes partes del mundo, en compañías tan prestigiosas como Westfield y First Capital, que recibieron plata de Odebrecht. ¿Usted cree que la situación de Pedro Pablo Kuczynski es mucho más complicada que la del resto de políticos que también recibieron plata para sus campañas? Creo que es complicada porque afecta, como no afecta a los otros, a todo el país. El problema de Kuczynski es no solamente los actos de corrupción comprobados que ha cometido, sino también y fundamental y esencialmente que no está gobernando. ¿No es cierto? Tenemos algunas cifras claras. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento. El endeudamiento del Perú ha subido con Kuczynski en 40.000 millones de soles, que es un récord de la historia republicana del Perú. La recaudación ha disminuido. ¿Con qué se ha cubierto la baja de la recaudación? Endeudando al país. Va a dejar endeudadísimo al país. ¿Qué ha hecho en términos de la reconstrucción con cambio? Ni cambio ni reconstrucción. ¿No es cierto? Y sale a decir ahora que van a invertir 7.000 millones de soles. No sabe ni cómo los va a invertir. Una persona que se atreve a decir que va a descolmatar el río Piura para siempre, lo cual es absolutamente imposible, menos aún en un río que no llega al mar. Dígame una cosa, don Francisco, ¿cree usted entonces que Pedro Pablo Kuczynski está más traído en tratar de limpiar su imagen y de ver la manera en la de salvar su pellejo y evitar que se conozca lo que realmente hizo cuando era primer ministro, que en gobernar ahora en el 2018? Yo tuve la esperanza en un momento, ingenuamente, que frente a lo que estaba ocurriendo, él iba a procurar gobernar, hacer un buen gobierno. Decir, bueno, pucha, no puedo evitar ser lo que soy un corrupto, pero por lo menos... ¿Te acuerdas de ese famoso dicho? No importa que robe, contarle que haga obra. Sí, claro. Bueno, de repente tratar de mostrar... La tristeza de la política peruana. La tristeza, ¿no? Bueno, tratar por lo menos de mostrar que podía hacer algo. Pero no ha hecho absolutamente nada. Entonces, en esos términos, ¿es viable su presidencia acá el 2021? Yo no lo creo. Le está haciendo un tremendo daño al Perú. Yo creo que hay un orden de sucesión constitucional. Si él no renuncia, deberían vacarlo. Dicho sea de paso, y hablando de Kenji, él se retira de Fuerza Popular alegando que Fuerza Popular ya no tiene plataforma moral. ¿Y qué plataforma moral tiene él? Si él participó en la campaña del 2011, en la que recibieron plata de Odebrecht. Además, es hijo de su papá y conocemos toda la trayectoria durante los 10 años de Fujimori. Y finalmente, ¿cuál es el punto central de su vida política? La traición a su hermana y un acto corrupto de venta de votos para lograr que le den el indulto a su padre. O sea, Kenji Fujimori tiene doble moral, ¿no? Evidentemente. Se habla o esa moral no se da cuenta de lo que hace. Claro, se rasga las vestiduras por un tema, pero finalmente él comete lo mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, esa fue una breve digresión, pero lo más importante ahora para el país es qué hacemos, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la mayor parte de los peruanos estamos pensando, frente a esta situación, este personaje corrupto que no gobierna, un gobierno de lobistas interesados cada uno en sus propias figuras, ¿qué puede ocurrir? Si él renuncia, cosa que ha anunciado que no lo va a hacer, o si lo vacan, que ojalá pueda ocurrir la vacancia, constitucionalmente tendría que entrar el señor Martín Vizcarra. Ya sé, me vas a decir, y Chinchero, pero Vizcarra detrás de eso tiene un bagaje como gobernador de Moquegua que nadie se lo cuestionó, hasta donde yo estoy enterado. No tuvo mayores desaciertos, la verdad. ¿No es cierto? Sí. Aparentemente hizo un buen gobierno en Moquegua, especialmente en el tema de educación. Tiene otra ventaja sobre Kuczynski fundamental, es peruano. Kuczynski es un gringo que se ha venido a aprovechar del Perú, que es otra cosa. Y en tercer lugar, bueno, lo de Chinchero, tan metido en la pequeña mafia que circunda a Kuczynski no estaba, porque lo han mandado a un exilio dorado en Canadá, donde se habla inglés y francés, y tengo entendido que él no habla ni inglés ni francés. Entonces, tal vez Vizcarra es una buena opción, en todo caso, constitucional, porque ahora se habla de golpe de Estado, de convocar inmediatamente elecciones. Van a plantear la vacancia en los próximos días, apenas se reactive nuevamente las funciones completas en el Congreso. ¿Cree entonces que esta vacancia debería prosperar? Yo creo que debería prosperar. Creo que si prospera y entra Vizcarra, tiene que haber un gobierno de consenso entre la oposición y Vizcarra para que el país pueda salir adelante con todas las cosas que tenemos que hacer en este país maravilloso, con un potencial extraordinario, absolutamente desperdiciado. ¿Y realmente Vizcarra tendría la intención de querer seguir esta línea de mando? Yo no porque puedo leer escuchemos lo que dijo Mercedes Arauz, ¿no? Si se va a PPK, nos vamos todos, dijo. Pero Meche quiere ser presidenta, ¿no es cierto?
Bueno, el mundo sabe todos quién es el que presidente. están a un paso, ¿no? A Claro. un paso todo el mundo quiere subirse al primer lugar del Así podio. es. Además, esto de que se llevan todos era una maniobra para desestabilizar a determinados sectores del Congreso que temen una elección inmediata, porque saben, por ejemplo, el caso del grupo de Verónica Mendoza, ni siquiera tiene inscripción. Entonces, se viene una elección, ¿cómo participan? Claro. No les convenía. Yo entiendo que por eso se retiraron, como hubo otros casos por el estilo, ¿no? Pero yo creo que es difícil pedirles, en este escenario, que depongan sus intereses partidarios o personales y que piensen en los altos intereses del Perú. Pero yo aprovecho para pedírselos, porque lo que espera el país hoy día es que frente a este escenario vil de corrupción, de entrega de recursos de todos los peruanos por miles de millones de dólares a estos grupos extranjeros coimeros, lo que se espera es una reacción de esta, yo no la llamo clase, subclase política, para que contribuyan de una u otra manera a limpiarse a sí mismos y a poner las cosas en su sitio. A su lectura y sin rodeos, ¿ah? ¿Qué es lo peor de Pedro Pablo Kuczynski? Uno, el presuntamente haber recibido dinero para su campaña 2011. Dos, el haber asesorado empresas, ¿no? O haber asesorado a través de sus empresas a Odebrecht cuando era primer ministro. Tres, el haber negado absolutamente todo y seguirlo negando hasta el día de hoy. Creo que lo peor de Pedro Pablo Kuczynski es el cinismo. Me parece que es un cínico. Poder salir a decir las cosas que ha dicho, por ejemplo, cuando él señala que de Westfield Capital no sabía absolutamente nada, ¿no? Niega la amistad con Sepúlveda, que estuvo en el palco que ocupa la familia presidencial el día en que él asumió el poder. El único miembro que no era de la familia y que estaba ahí, ¿no? Pero él ni lo conocía, ni lo había tratado. Y esta empresa, un inversionista como Kuczynski, un hombre que está pendiente de los juegos de la bolsa, etcétera, etcétera, no tenía la menor idea de qué pasaba con su empresa. Y no sabía que recibía plata de Odebrecht mientras él ocupaba un cargo desde el cual beneficiaba a Odebrecht. Entonces, es lamentable realmente. Yo, por el Perú, me duele como a todos que haya ocurrido esto. Pero hay algo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski el día de hoy y que es importante. Dice, bueno, podemos tener errores, podemos ser torpes para gobernar, pero no tenemos actos de corrupción. Él asegura que es un gobierno limpio y que puede tener muchas falencias, que todos las sentimos día a día, porque el Perú no avanza, pero que no le va a caer ningún hecho de corrupción al término de su mandato. Ya veremos cuándo, 2018, 2019 o 2021. Habría que ver por lo pronto esas emisiones de bonos por 40.000 millones de soles le devengan a los bancos que las han manejado, tengo entendido que entre un 0.4 y un 0.5% de comisión. Estamos hablando de 200 millones de soles. No agrego nada más. Se los han llevado los bancos seguramente, no creo que Kuczynski haya recibido nada ahí, y tampoco que algunos de sus asesores. Hay otro detalle importante también y vamos a seguir desglosando la entrevista de acuerdo a lo que ha dicho PPK hoy día. Las autoridades judiciales no deberían darle tanta tribuna a gente certificadamente corrupta. Hoy se transforman en grandes acusadores, ¿no? En líneas generales, dirigiéndose a Jorge Barata y al actuar, pues, de este grupo de fiscales que tienen ahora a Jorge Barata como el que está desbaratando, ¿no? Parafraseando un poco su apellido, la política nacional, porque les ha caído a todos los partidos políticos con mayor importancia en nuestro país. Pero PPK les dice, ¿para qué le dan tanto crédito a este certificadamente corrupto? Porque a él no le conviene, ¿no es cierto? A él no le conviene que esto se siga desbrozando, que sigan apareciendo más implicados y que la madeja se vaya abriendo para poner al descubierto, seguramente que él, aparte de lo que ya le conocemos que está debidamente comprobado, tiene otros jueguitos por ahí que le han redituado pues pingües beneficios. Entonces, me parece que él más bien lo que debería hacer es presentar programas concretos de gobierno, dejar de endeudar al país, meterse a fondo en la reconstrucción con cambio, ocuparse del servicio integral de salud, que lo han refinanciado últimamente, pero es un desastre a nivel nacional y donde los más pobres tienen que acudir, hacer algo por la infraestructura educacional. En fin, hay tantas cosas para hacer en el Perú. Y por supuesto... Y él está distraído. Te pregunto una cosa. ¿Qué ha hecho el señor Kuczynski, ya que dice que es tan sano y limpio, ya sabemos lo que es, para luchar contra la corrupción? ¿Qué pasó con esa comisión que nombró que tenía que presentar propuestas de lucha anticorrupción? Ahí quedaron encarpetadas.
0.0 balas. No ha hecho absolutamente nada. ¿Qué ha pasado con la Procuraduría? Que ha perdido tanto peso desde el inicio de su gobierno. No, y despachó a Julita Príncipe, que yo la conozco muchos años, una persona honestísima, a Catherine Ampuero, ha ido saliendo de todas las personas honestas que no se amarran con nadie y que no se venden porque no le convenía tenerlos ahí. Yo recuerdo que cuando Ampuero dijo que había una conexión con unas offshore de Odebrecht y Kuczynski, ¿te acuerdas? Y él salió a decir que esta era una denuncia que venía de Brooklyn, como diciendo de un distrito de segunda categoría de Nueva York. Yo no le doy eso ninguna importancia. O sea, él solamente le da importancia probablemente a lo que viene de Wall Street o algo por el estilo, ¿no? Hasta para sus comparaciones son demasiado fuera de nuestro contexto, ¿no? Fuera de nuestro contexto. Sí. Bueno, no puedo dejar también de hablar de, Alejandro Toledo, ¿no? ¿Por qué cree usted que está con la soga al cuello y que cada vez su extradición está más cerca? Mientras esté Kuczynski en el poder, yo dudo que venga. Ajá. Ya escuchamos la famosa frase de su señora, doña Elian Karp, cuando lo amenazó a Kuczynski. Ahora entendemos por qué, ¿no? Claro, ya sabemos por qué. Ahora sabemos lo que sabía Elian Karp. Ahora, de repente, como ya las cosas saltaron, ya Elian no tiene con qué amenazarlo. Ajá. No tiene nada más que decir. Pero en todo caso, muy sospechosa toda la demora que ha habido en el caso de Toledo, que es una vergüenza. Porque aquí si clasificamos las coimas y la forma de su entrega, hay dos modalidades bien claras. Toledo pone el pecho, él mismo negocia. Aparentemente Humala y Nadine también salen ahí pechito, ¿no? Ajá. Ahí al frente. Yo quiero mi platita. Esa es la avaricia también, ¿no? Ese es el querer quedarse con todo y no repartir una tajada para el que te ayuda. Y los otros, ¿no es cierto? Como García, se indican a Alba Castro y sale a ir a decir que una persona que él no menciona ha recibido, que no tiene nada que ver con eso, que él está limpio porque él no recibe. Todo el país sospecha de García y todos sabemos que no es trigo limpio ni mucho menos. Yo lo conozco de larga data y sé lo que es García. O sea, no nos engañemos sobre la materia. Pero él no pone el pecho. Él aprendió la lección en su primer gobierno seguramente, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? En fin, con Kuczynski, lo mismo, tenía su red de offshores a Sepúlveda, todo armadito, y plap, sale el tema, ¿no? Entonces son dos estilos diferentes. Unos, los expertos, se cubren a través de terceros, y otros, los menos duchos, no tienen cobertura. Pero codiciosos totales. Codiciosos totales. ¿Y con qué cuentan? Con que el Poder Judicial es un poder donde hay gente muy honesta, honestísima, carta cabal, y también demasiados corruptos. Y pueden jugar con eso para cubrirse. Con que lo mismo ocurre en el Ministerio Público. Entonces, sobre la base de esta corrupción llamada sistémica, es que todavía se sostiene Toledo en el extranjero con una extradición que ya se debería haber ejecutado hace largo rato. ¿Cómo es esto que se equivocan, que falta una comita, que falta una letra, algo, y si no, no va a haber extradición? Errores primarios, ¿no? En un caso que es absolutamente clamoroso, y donde este sujeto, según me cuentan, se exhibe en discotecas del Caribe, bebiendo su famoso whisky, creo que etiqueta azul, su etiqueta azul, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿sabes qué cosa? Y se va a relajar todavía el bar a jugar villas, ¿no? O sea, él tiene una vida normal, tranquila. Se surre en el asunto, ¿no? Pero conjuntamente con todo esto, ¿no? O sea, los que perciben las coimas, hay que analizar a los beneficiarios de las coimas. Porque ahí está la plata grande, lo que estábamos hablando. Tú mencionabas justamente los contratos de la Intersónica 2 y 3. Las adendas generaron que en esos contratos hubiera un sobrecosto de 1.400 millones de dólares. Al lado de eso, Toledo, que es el que más ha recibido, por lo menos visiblemente, que son 20 millones, es un enano de pecho. No sabía lo que estaba cobrando, debió cobrar mucho más, ni siquiera sabía pedir coima, ¿no? Pero pensemos en los 1.400 millones, que son como 5.000 millones de soles, todo lo que se ha podido hacer en el Perú con esos sobrecostos. ¿Y a dónde ha ido a dar esa plata? ¿Solamente a Odebrecht o también a los miembros del Club de la Construcción? También. Y esa gente refleja qué es lo que ha habido en el Perú. Un club de corruptos, políticos, empresarios, periodistas,
etcétera, operadores claro, que se han forrado de plata a costa de todos ahora nosotros. nos queda clarísimo porque todo el mundo decía el Perú está en total crecimiento, ¿no? Y la gente en el mercado, en sus casas decía, bueno, ¿crecimiento dónde? Porque todavía no llega a mí, ¿no es cierto? Así Y que claro, el crecimiento estaba para unos cuantos, ¿no es cierto? Para unos cuantos. Bueno, estamos en los minutos finales de la entrevista, don Francisco, pero quiero solamente preguntarle ya al final, ¿cree usted de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a revertir el indulto otorgado a Alberto Fujimori? Hoy hubo una audiencia, revisaron y escucharon los alegatos del Estado peruano, pero todavía no hay una respuesta final. ¿Cree que ellos le den marcha atrás a la lectura y a la decisión de PPK? Bueno, la Comisión Interamericana ya se pronunció. Tú sabes que la Comisión actúa como una especie de fiscal y la Corte es el Poder Judicial. Lo más probable es que reviertan, ¿no? Pero se podrá hacer efectiva si es una decisión del mandatario. Mira, la Corte Interamericana, que ha sido exaltada a una categoría que no tiene y que ha perdido porque se ha politizado por la izquierda caviar internacional, totalmente, sí, no tiene capacidad coercitiva. Cuando emite un fallo, si el Estado correspondiente no lo cumple, ya ha pasado antes en Brasil, en Argentina, en Chile, inclusive en Chile con la Bachelet, lo que tiene que hacer es en su informe de fin de año presentarle a la Asamblea de la OEA la denuncia correspondiente a ver qué hace la Asamblea de la OEA, que nunca hace nada y no puede hacer nada. De manera tal que si el gobierno peruano desconoce el fallo, no pasa nada. No pasa nada, ¿no es absolutamente. cierto? Y más bien lo que yo sí creo que tenemos que hacer es plantear una reforma en la Corte Interamericana, porque se ha convertido en una suerte de quinta instancia de la política peruana al servicio de un grupúsculo que no representa a nadie. Eso es importante también. Muchísimas gracias a Francisco Díaz Canseco por haber estado esta noche con nosotros. Una palabrita final, dígame. que me permite, Alicia. Yo creo que hay que cambiar la agenda. Tenemos que pensar qué hacer con el Perú ahora. Sí. Tenemos que empezar a ejecutar las cosas que el país necesita y tenemos que planificar a futuro una revolución pacífica para terminar con tipo de cosas. Así que es. comienza por la educación, pasa por apresar y sancionar a estos ladrones y, por supuesto, revalorar a nuestra patria en lo que realmente significa. Sí, muchos queremos cambiar la agenda. El problema está en que nuestros políticos, ¿no? Y las clases políticas está enfrascada en estas discusiones torpes, absurdas y además en muchos actos de corrupción que la verdad a todos nos avergüenza. Gracias, don Francisco, por haber estado esta noche con nosotros. Nos vamos a la pausa y precisamente de cambiar la agenda aquí en Sin Rodeos sí nos preocupamos porque luego de la pausa vamos a hablar de la ley de alimentación saludable. ¿Qué pasó en el Congreso? ¿Por qué ya no octógonos? ¿Y por qué ahora tenemos que ver unos semáforos que según los expertos en la materia no van a ayudar a que los usuarios y los niños entiendan lo que están comiendo? Con ese tema regresamos luego de la pausa, no se vayan.